¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esto en un canal de entrenamiento? Con este vídeo voy a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, te voy a tener pegado a la pantalla pensando continuamente ¡joder! Y por otro, vas a entender mucho mejor cómo funciona el proceso de recuperación de una lesión. Y de paso, zanjamos un poco la polémica que surgió con este vídeo que te dejo por aquí arriba, en el que recibí más de un comentario negativo. Así que sin más, vamos a ello. Este vídeo nace de dos publicaciones que hice en mi Instagram en las que teorizaba sobre cuál era la esencia que permitía a nuestro cuerpo ir adquiriendo nuevas destrezas motrices según nos vamos desarrollando. Date cuenta que las etapas del desarrollo de un bebé no solo sirven a matronas o pediatras para ir valorando la evolución que éste está llevando, sino que a entrenadores o fisioterapeutas nos da una información valiosísima de cómo se estructura y desarrolla desde la base el movimiento, para poder luego aplicarlo a una recuperación de una lesión o a la mejora del rendimiento en un deporte en concreto. Parece lógico, ¿no? Entender cómo se estructura y desarrolla en esencia un movimiento o un patrón específico en un bebé que todavía no conoce el sedentarismo, las malas posturas o los movimientos repetitivos, vamos, que viene de fábrica sin taras, nos ayudará a comprender cómo debemos de afrontar multitud de situaciones motrices alteradas en el adulto, ya sea por una lesión o por una estructura que no está funcionando todo lo bien que debería. ¡Ey! Despierta, que viene lo más interesante. Llegados a este punto, viene la eterna pregunta. ¿Son esas adaptaciones estructurales que va sufriendo el bebé, por ejemplo, la maduración de su sistema óseo o su sistema muscular, las que van permitiendo que este bebé vaya explorando el mundo que le rodea, vaya desarrollando esa funcionalidad del movimiento? O por otro lado, ¿son las necesidades que el medio va imponiendo en cuanto a movimiento y necesidad de moverse las que encienden esa chispa para que se vayan desarrollando las diferentes estructuras del bebé? A ver, si no lo has entendido, lo que quiero decir aquí es que si, por ejemplo, es ese desarrollo del brazo, del hombro, de la musculatura del hombro, la que permite que luego el bebé alce el brazo, o es esa necesidad que va teniendo ese bebé de alzar el brazo para explorar el mundo la que incita el desarrollo de determinada musculatura. ¿Lo has entendido ahora? Bien, para intentar dar respuesta a esta pregunta tan profunda que ahonda en la esencia del ser humano, ni más ni menos, he decidido traer dos casos de niños salvajes documentados. Con niños salvajes nos referimos a niños que por determinadas circunstancias han vivido gran parte de su infancia o adolescencia aislados de la sociedad. Vamos a empezar hablando de Oksana Malaya. Oksana fue encontrada en 1991 en Ucrania, viviendo con perros. Se presupone que Oksana no recibió apenas estimulación social y afecto por parte de sus padres alcohólicos, lo que la llevó a juntarse con una manada de perros desde los 2 años de edad. Esta convivencia, en una etapa tan crítica del desarrollo, le afectó de tal manera que Oksana comenzó a comportarse, moverse o incluso alimentarse como un perro, además de una agudización de los sentidos del oído y el olfato. Finalmente, y tras 5 años en esta situación, el caso fue denunciado y tras mucho trabajo con ella, Oksana vive ahora en una granja cuidando animales, aunque sus relaciones sociales con otras personas no son todo lo fluidas que deberían ser. Por otro lado tenemos a Jenny. Aunque no es un caso de niño salvaje como tal, el caso de Jenny es el más extremo de todos en cuanto a tiempo de aislamiento y falta de estímulo humano conocido hasta la fecha. Jenny fue encerrada en una habitación, atada muchas veces a una silla por su padre, el cual sufría graves trastornos psicológicos, y todo esto durante casi 13 años. En todo este tiempo, Jenny nunca salió de la habitación, no teniendo contacto humano con nadie, ya que el padre tenía prohibido hablar con ella, y en general hablar en toda la casa, por lo que la estimulación de Jenny fue prácticamente nula, ya que incluso la habitación carecía de cualquier cuadro o adorno. Lo mínimo que recibía por parte de su familia eran broncas e incluso ladridos del padre cuando ésta hacía algo que a él no le gustaba. Finalmente, con 13 años, la madre, la cual estaba sometida también por el padre, sacó fuerzas y huyó de la casa con sus 2 hijos, siendo así como el caso de Jenny salió a la luz. Tras 9 años de estudio con Jenny, todo intento por devolverla a la sociedad fue nulo, y esta acabó en paradero desconocido, por proteger su intimidad. Durante su estudio, entre otras muchas carencias, observaron que Jenny carecía prácticamente de la capacidad de hablar, así como dificultades para andar erguida.
En el caso de Oksana y otros muchos niños salvajes documentados, observamos cómo estos aprendieron a moverse, a socializar e incluso a alimentarse como los animales con los que habían convivido. El caso de Jenny es aún más extremo, ya que debido al total aislamiento y no tener ni siquiera una referencia animal, sus carencias fueron mucho mayores. Mira, a mí este tema me flipa, es tremendo. Como dije antes, estamos ahondando en lo más profundo del ser humano. ¿Somos en esencia o nos vamos construyendo poco a poco? A partir de aquí os voy a comentar las dos conclusiones que saco yo de estos dos casos en concreto. Por un lado, parece claro que nacemos con un potencial de base, un potencial para llegar a ser un ser humano, con todas las palabras. Con los estímulos adecuados desarrollaremos un lenguaje, una manera de socializar, e incluso en el plano más motriz y físico, un sistema neuromusculoesquelético que nos permitirá desenvolvernos en nuestro entorno más natural. Pero, por otro lado, tenemos una capacidad de adaptación brutal, como hemos podido ver con estos niños. Y aunque genéticamente nuestros músculos de la cadera, por poner un ejemplo, están diseñados para trabajar en bipedestación, si en edades tempranas le damos otro estímulo, como por ejemplo el caso de Oksana, estos se van a adaptar a trabajar como les estemos enseñando. Y enlazando todo este tema con las infografías que subí a Instagram, seguramente nacemos con cierta musculatura predispuesta a desarrollarse de una forma determinada siempre y cuando se le dé el estímulo adecuado. Poniendo un ejemplo más concreto, un bebé a los 4 meses y medio de edad, más o menos, es capaz de empezar a alzar la cabeza cuando está boca abajo, apoyando los codos. Probablemente esta función de empezar a alzar la cabeza que le va pidiendo el entorno sea, en última instancia, la que propicie, la que encienda esa chispa para que cierta musculatura, como el transverso del abdomen, diafragma, multífidos, etcétera, etcétera, empiecen a trabajar de una manera determinada. ¿Y qué tiene que ver esto con mi lesión? Todo. Estos ejemplos que hemos podido ver hoy del desarrollo del movimiento humano nos muestran que cualquier movimiento precisa de intención. Ojo a esto, la intencionalidad de cualquier movimiento es la base sobre la que se desarrollará cualquier acción motriz que vayamos a realizar. Yo tengo la intención de coger un vaso y esta intención desencadenará una respuesta motriz de forma que se coordinen mis distintos músculos y articulaciones para conseguir el objetivo. Cuando tenemos un esguince, por volver al ejemplo del vídeo polémico, en cierto modo desaprendemos debido a ese daño que sufre el tejido. Por lo que una vez recuperado el tejido tenemos que reaprender ese antiguo programa motor. Pero ojo, no solo tenemos que aprender de nuevo ese programa motor que controla ese tobillo de forma aislada, sino ese programa motor conjunto que controla el tobillo integrándolo con el resto de estructuras que conforman el cuerpo humano. Por este motivo, amigos, cuando tienes una lesión como un esguince de tobillo, en unas primeras fases se hace imprescindible un trabajo más manual y pasivo para empezar a recuperar ese tejido. Pero llegados a cierto punto, se hace totalmente necesario una reeducación motriz para terminar de completar el proceso de recuperación de una lesión. Porque como dije antes, al final el movimiento precisa de intención y nosotros no solo nos va a valer con que ese tobillo se mueva más o menos unos grados, vamos a querer que ese tobillo funcione sin dolor, que ese tobillo, si soy futbolista, me permita cambiar de dirección sin que se produzca un valgo de rodilla o sin que se produzca una inversión del pie, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que aunque haya tenido que usar ejemplos de niños que han tenido que sufrir lo que no está escrito, te haya servido para entender cómo funciona un poquito más esa esencia del ser humano, esa esencia y desarrollo del movimiento y sobre todo quedar más que aclarado mi intención con el vídeo polémica del que he estado hablando a lo largo de este vídeo. Así que nada, ser felices, caminar con dos piernas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!